¿Alguna vez te has parado a pensar en el purgatorio? Seguramente, la imagen que te viene a la cabeza es la de un lugar. Quizás un fuego, almas esperando o una sala de espera celestial. Pero, ¿y si te dijera que el purgatorio no existe como te lo han contado? No me refiero a que no haya un estado de purificación después de la muerte, sino que la versión popular, la que se ha grabado en el imaginario colectivo, es apenas una sombra de una verdad mucho más profunda. Es algo mucho más aterrador y, a la vez, increíblemente liberador de lo que la propia Iglesia se atreve a admitir en voz alta. Imagina, por un momento, que la verdad sobre este misterioso estado no fue revelada por un gran teólogo, un papa o un concilio de obispos, sentados en un aula de debates, sino por una mujer. Una mujer que, a través de sus propias visiones, de sus experiencias más íntimas y dolorosas, mapeó el purgatorio de una forma tan radical que desafía todo lo que crees saber. ¿De verdad, crees que el purgatorio es solo un lugar de espera, un tipo de sala VIP donde te depuras antes de entrar al cielo? ¿O un fuego purificador que, de alguna manera, todos podemos entender y categorizar? Piénsalo bien. ¿Y si hay mucho más dolor en ese proceso, un dolor que te desgarra el alma, pero que, paradójicamente, te conduce a una alegría tan inmensa que no tiene parangón en la experiencia terrenal? ¿Cómo pueden coexistir un sufrimiento tan absoluto y una alegría tan profunda en un mismo estado del alma? Esta paradoja es el corazón del misterio que vamos a desentrañar. Te aseguro que la historia que vas a escuchar hoy, la de una mujer que vivió hace más de 500 años, te hará cuestionar cada concepto preconcebido, cada catecismo, cada sermón que hayas escuchado sobre el más allá. Hoy, nos sumergiremos en la vida de una figura absolutamente fascinante del siglo XV, una mística que, según sus devotos y los testimonios de su época, no solo visitó el purgatorio, sino que logró desentrañar sus secretos más íntimos a través de sus propias y desgarradoras experiencias. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Cómo una persona de carne y hueso, con las mismas fragilidades y deseos que tú o yo, pudo tener acceso a tales revelaciones? Su nombre es Santa Catalina de Génova, y su historia es tan sorprendente, tan fuera de lo común, que te dejará sin aliento. No esperes encontrar en ella la típica figura de santidad ascética desde la cuna, la niña piadosa que pasaba sus días en oración y ayuno. No. Su vida fue, al principio, de todo menos un camino directo hacia la santidad. Y es precisamente ahí donde reside el primer gran misterio, el que te dejará pensando, ¿cómo una vida tan mundana, marcada por un matrimonio concertado y sin los más mínimos visos de piedad en su juventud, pudo transformarse en la voz más elocuente, a la vez, más controvertida de un misterio tan profundo como el purgatorio? Su existencia antes de la gran conversión fue una de comodidades superficiales, sí, pero también de una profunda e inconfesable insatisfacción. Catalina no era una monja, ni una ermitaña dedicada a la contemplación en soledad. Era una esposa, una mujer inmersa en las complejidades de las dinámicas sociales de la Génova del siglo XV. Su matrimonio con Giuliano Adorno, impuesto por su familia, no fue un cuento de hadas, más bien al contrario, estuvo marcado por la convivencia con un hombre temperamental y, según algunos relatos, infiel. Su vida cotidiana estaba lejos de la imagen que tenemos de una santa. Se movía en los círculos sociales, se vestía a la moda de la época, y no mostraba un fervor religioso particular. Era, en muchos aspectos, una mujer común de su tiempo, atrapada en las expectativas y las realidades de su clase. Pero, como una chispa inesperada en la oscuridad, algo en su interior se encendió, una iluminación repentina que transformó por completo el curso de su existencia. Te preguntarás qué pudo ser tan poderoso como para alterar de tal forma el curso de una vida ya establecida, una vida que parecía destinada a seguir un camino predecible. Fue un momento, tan íntimo y personal que pocos podrían comprenderlo verdaderamente, una experiencia que ella misma describió como una flecha de amor divino. No fue un evento público, ni una aparición espectacular. Fue en la soledad de su habitación, en un momento de desesperación y búsqueda de un confesor,
cuando una luz, una profunda sensación del amor de Dios, la invadió de tal forma que la hizo comprender la inmensidad de sus propias imperfecciones. No fue un temor al castigo, sino una revelación de la bondad divina y, por contraste, de su propia pequeñez. Este instante, este destello de revelación, la llevó a un abismo de sufrimiento por sus faltas, un dolor purificador tan intenso que podría compararse con las penas más atroces, pero que, al mismo tiempo, la arrastró a un éxtasis tan profundo y sobrecogedor que pocos pueden siquiera imaginar. Un sufrimiento que era amor, y un amor que era sufrimiento. ¿Fue locura, producto de una mente frágil o de una época supersticiosa? ¿O fue, en realidad, una revelación divina de una magnitud que pocos mortales han alcanzado, una visión tan poderosa que le permitió desvelar un secreto milenario? La historia de Catalina te desafía a mirar más allá de lo que te han enseñado sobre la divinidad y la purificación. Te invita a cuestionar si el purgatorio es realmente un lugar de castigo externo, de fuego que quema la piel, o si es algo infinitamente más complejo, más interno, más relacionado con la propia alma y su sed de unión con Dios. Y si el fuego purificador del que tanto se habla en la teología y las tradiciones no es un fuego literal, sino un anhelo insoportable por la unión con lo divino, una ardiente necesidad de purificación que consume el alma hasta dejarla radiante? Y si ese anhelo, esa sed de perfección, es lo que causa el verdadero dolor, el dolor de no ser todavía digno de esa unión total? Porque, te lo aseguro, las visiones de Catalina no te mostrarán las imágenes a las que estás acostumbrado, no verás demonios torturando almas, ni ángeles custodiando puertas con espadas flameantes. Lo que ella vio, lo que ella experimentó, fue algo mucho más terrorífico y, a la vez, sublime. La propia alma sufriendo por su imperfección, por cada mancha, por cada atadura que le impedía fundirse completamente con la fuente de todo amor. Vio un alma que se autoinfligía el dolor de su propia impureza, anhelando desesperadamente la unión con Dios. Esto te lleva a una pregunta inquietante, una que podría redefinir tu comprensión del más allá. ¿Significa esto que el purgatorio es un estado del alma, una condición interna de purificación que se experimenta con la intensidad de un fuego, y no un lugar físico al que se va después de morir? Y si es así, si el purgatorio es una experiencia del alma por su propia necesidad de purificación, ¿podría estar comenzando ese purgatorio mucho antes de lo que imaginas? ¿Podría estar sucediendo aquí, en este mismo instante, dentro de ti? ¿Cómo pudo una mujer casada, con una vida que podríamos calificar de mundana, una juventud que nada tenía de santa, convertirse en la voz de un misterio tan profundo como el purgatorio? Esta es la pregunta que te rondará la cabeza al adentrarnos en la vida de Santa Catalina de Génova. Olvídate de la imagen de una santa recluida, nacida para la santidad. La realidad de Catalina fue mucho más compleja, más humana, y por eso, quizás, sus revelaciones son tan sorprendentes. Su historia no es la de un camino predestinado, sino la de una transformación radical que desafía cualquier expectativa. Nacida en Milán en el año de Nuestro Señor de 1447, Catalina Fieschi, que ese era su nombre de soltera, provenía de una de las familias más poderosas y distinguidas de Génova. Hablamos de una estirpe noble, con conexiones con la aristocracia y la Iglesia, pero también con las intrigas políticas de la época. Sus padres eran personas de fe, sí, pero la vida en esos círculos estaba marcada por el poder, los matrimonios concertados y las alianzas estratégicas. A los 16 años, Catalina fue entregada en matrimonio concertado a Giuliano Adorno, un hombre de temperamento volátil, mundano, según los relatos, propenso a la infidelidad y al despilfarro. Imagínate la situación, una joven de buena familia, con aspiraciones que quizás iban más allá de lo que su tiempo le permitía, atada a un hombre que, lejos de ser un compañero espiritual, se convirtió en una fuente constante de desdichas y amarguras. Su vida matrimonial estuvo lejos de ser idílica. Fueron, para ella, años de profundo dolor y desilusión. Giuliano la sometió a una vida de privaciones económicas debido a sus gastos excesivos, y su carácter violento hizo de su hogar un lugar de tensión y tristeza. No había en esta época rastro de la mística visionaria. Catalina,
en lugar de refugiarse en la piedad, intentó buscar consuelo en las comodidades del mundo, en la vida social de su época, en el lujo que aún le era accesible a través de su familia. Asistía a banquetes, se vestía con las ropas más finas, intentaba encontrar un resquicio de alegría en las distracciones externas. Pero cada intento era vano. Cada fiesta, cada nuevo vestido, cada placer efímero, solo ahondaba más el vacío existencial que sentía. Era una vida de fachada, una existencia sin propósito real, y esa insatisfacción interna, esa búsqueda incesante de algo que nunca encontraba, la consumía lentamente. ¿Te has sentido alguna vez así, buscando llenar un vacío con cosas externas que nunca satisfacen? Ella lo vivió en carne propia, pero a una escala que pocos pueden imaginar. Y entonces, llegó el momento. Un día, después de 10 años de un matrimonio infeliz, de una vida vacía y un alma sedienta, algo radicalmente inesperado ocurrió. Fue el 22 de marzo de 1473. Catalina, impulsada por un deseo momentáneo de buscar la paz para su atormentada alma, fue a la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia y pidió confesarse. Se arrodilló ante el sacerdote, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que pudiera articular sus pecados o sus angustias, algo la golpeó. No fue una voz del cielo, no fue una visión deslumbrante de ángeles. Fue una iluminación interna, un destello de profunda comprensión. De repente, supo. Supo la inmensidad del amor de Dios por ella, por cada uno de nosotros. Y, al mismo tiempo, vio con una claridad devastadora la inmensidad de su propia miseria, de sus pecados, de su ingratitud hacia ese amor. Ella lo describió como una flecha de amor divino que la hirió profundamente. No fue un dolor físico, sino un sufrimiento del alma, un arrepentimiento tan intenso que la hizo caer al suelo, incapaz de contener las lágrimas. Imagina la escena. En lugar de la confesión esperada, un colapso emocional, una revelación tan personal que la dejó sin aliento. No era el miedo al infierno lo que la impulsaba, ni un mero remordimiento por sus faltas. Era el dolor de haber ofendido a un amor tan puro, tan incondicional, el dolor de su propia imperfección frente a esa bondad infinita. Esta comprensión no la llevó a una vida de piedad tradicional, de reglas y ritos superficiales. La llevó a un abismo de sufrimiento y éxtasis que pocos pueden siquiera imaginar. Un sufrimiento que brotaba del amor y un éxtasis que nacía del dolor. Aquí es donde la historia de Catalina se vuelve verdaderamente polémica. Porque su conversión no la encaminó a una vida de convento, de oración constante y ayuno extremo, al menos no de la forma que esperarías. Sí, se retiró del mundo en cierta medida, abandonó las vanidades y se dedicó al servicio de los pobres y los enfermos en un hospital. Pero su transformación fue mucho más allá de las prácticas externas. Su piedad se convirtió en una experiencia mística profunda, una inmersión constante en la presencia divina que la llevaba a un estado de éxtasis, a la vez, de un sufrimiento purificador continuo. Ella decía que experimentaba un fuego de amor en su interior que la consumía, un fuego que era al mismo tiempo el tormento de sus imperfecciones y la alegría de la unión inminente con Dios. ¿Era locura, producto de una mente obsesionada por la religión? ¿O una revelación divina tan íntima y personal que trascendía las explicaciones racionales? Piénsalo bien. ¿Cómo puede el sufrimiento ser una fuente de alegría? ¿Y cómo puede una experiencia tan personal ser la clave para entender un concepto tan universal como el purgatorio? Ella no buscó estas visiones, no las indujo con prácticas ascéticas extremas. Simplemente, su alma se abrió de tal manera a la divinidad que comenzó a percibir realidades que para la mayoría de nosotros permanecen ocultas. Su experiencia no fue una visión de un lugar externo, sino una vivencia interior del proceso de purificación del alma. Un proceso que, para ella, no era un castigo impuesto, sino una necesidad intrínseca del alma imperfecta que anhela la perfección total para unirse a Dios. Esto nos obliga a cuestionar. ¿Fue su mente la que creó estas realidades, o fue su alma la que se convirtió en un conducto para una verdad que la teología tradicional solo ha podido vislumbrar desde la distancia? Y si fue esto último,
¿Qué te dice a ti sobre la naturaleza del purgatorio y sobre la posibilidad de que sus misterios estén más cerca de lo que imaginas? ¿Qué tipo de purgatorio experimentó Santa Catalina de Génova que es tan distinto a las descripciones bíblicas y dogmáticas que conocemos? La imagen que te viene a la mente seguramente es la de un infierno temporal, con llamas visibles y almas que gritan. Pero la verdad, según Catalina, es mucho más sutil y, a la vez, infinitamente más sobrecogedora. Su purgatorio no era un lugar geográfico ni un caldero de castigos externos. Era una experiencia que trascendía los límites de lo físico, una purificación que ocurría en lo más profundo del ser. ¿Era el fuego del purgatorio realmente un fuego, o algo mucho más íntimo y desgarrador, algo que te consumiría desde dentro? Te han enseñado, quizás, que el purgatorio es un lugar donde las almas pagan sus culpas, donde un fuego literal las consume para limpiar sus pecados. Es una imagen que ha perdurado siglos, grabada en frescos, sermones y relatos populares. Pero Catalina no vio eso. Sus visiones, que en realidad eran más bien estados de conciencia profundos, una inmersión en la realidad de la purificación, le revelaron algo totalmente diferente. Para ella, el fuego del purgatorio no era una fuerza externa que castigaba, sino un anhelo ardiente y doloroso por Dios. Imagina una sed insaciable, un hambre que te consume hasta la última fibra de tu ser, pero no por alimento o agua, sino por la unión con la fuente de todo amor, con la perfección absoluta. Ese era el fuego de Catalina. Un fuego que no quemaba la carne, sino el alma, revelando cada imperfección, cada apego, cada mancha que impedía la unión total. ¿Puedes concebir un dolor tan puro que no es castigo, sino la agonía de amar algo que no puedes alcanzar plenamente? Ella afirmaba que el alma en el purgatorio sufre porque, al ver la luz de Dios, se da cuenta de su propia impureza, de lo lejos que está de esa perfección. Y ese conocimiento, esa conciencia de su propia mancha, es el verdadero tormento. No es un verdugo externo, sino la propia alma la que se consume en su anhelo por la limpieza. Es un sufrimiento autoinfligido por amor. Aquí viene lo impactante. Catalina no vio demonios torturando almas, ni ángeles custodios blandiendo espadas justicieras en puertas celestiales. Lo que ella vio fue algo mucho más terrorífico, para algunos, mucho más perturbador, la propia alma sufriendo por su imperfección, por su incapacidad para unirse plenamente a la bondad infinita de Dios. Esta visión desafía radicalmente la teología tradicional. Si no hay demonios, si no hay castigos impuestos desde fuera, ¿quién es el verdugo? La respuesta de Catalina es escalofriante: el alma es su propio verdugo. El sufrimiento surge de la disparidad entre la inmaculada pureza de Dios y la mancha de la criatura. El alma anhela la unión, la fusión total con su Creador, pero se ve impedida por sus propios defectos, por sus apegos mundanos, por cada pequeña imperfección que la separa. Y ese anhelo, esa sed insaciable de unión, es el fuego que la consume. ¿No te parece más aterrador un fuego que te quema desde dentro, un fuego generado por tu propio amor y tu propia imperfección, que uno lanzado desde fuera? Para Catalina, las almas en el purgatorio están en un estado de purificación voluntaria. Se sumergen en ese fuego de amor porque lo desean. Desean ser limpias, desean ser dignas de la unión. Es como si una persona manchada de barro viera un manantial de agua pura y, deseando desesperadamente limpiarse para sumergirse en él, se frotara a sí misma con fuerza, aunque el roce causara dolor. Ese dolor es el de la purificación, no el de un castigo arbitrario. Es el dolor del perfeccionamiento. Ella insistía en que este fuego no es el del infierno. El fuego del infierno es desesperación y odio, mientras que el fuego del purgatorio es amor y esperanza. En el purgatorio, las almas sufren con una alegría inexplicable, una alegría que nace de la certeza de su salvación, de su destino final en Dios. Sufren porque aún no son perfectas, pero se regocijan porque saben que lo serán, que la unión es inevitable. Esto te hará reflexionar. ¿Puede el sufrimiento más intenso estar unido a la alegría más profunda? ¿Es el dolor de la purificación la manifestación más pura del amor divino? La visión de Catalina es
en esencia, un mapa del alma en proceso de perfeccionamiento. No es un mapa de un lugar físico, sino de los estados internos por los que pasa el ser al despojarse de sus impurezas. Ella describe cómo el alma, al salir del cuerpo, se encuentra en presencia de la luz divina, y esa luz, en su inmensa pureza, revela todas las sombras, todas las imperfecciones. No es Dios quien castiga, sino la propia alma la que, al ver su mancha, siente un dolor insoportable por no poder fundirse de inmediato con tanta belleza. Y ese dolor es el que la purifica, es el fuego que la consume hasta dejarla radiante. Esto significa, según su profunda visión, que el purgatorio es un estado del alma, y no un lugar físico. Es una condición de purificación que puede incluso comenzar en esta vida para aquellos que ya empiezan a experimentar ese anhelo ardiente por Dios y esa dolorosa conciencia de sus propias imperfecciones. Imagina si el purgatorio no es algo que te espera después de la muerte, sino un proceso que ya está sucediendo dentro de ti, una batalla constante por despojarte de lo que te impide ser plenamente tú mismo, plenamente unido a la verdad y al amor. Sus revelaciones sobre el fuego y la naturaleza interna del purgatorio son tan revolucionarias que aún hoy generan debate. Te preguntarás, ¿por qué la Iglesia ha abrazado a Catalina como santa, pero sus descripciones tan vívidas y controvertidas del purgatorio no son el centro de la doctrina oficial? ¿Es porque su visión es demasiado personal, demasiado íntima, demasiado desafiante para una institución que tiende a la uniformidad? O quizás, es porque lo que ella vio es una verdad tan profunda y compleja que solo unos pocos están preparados para comprenderla? El fuego de Catalina no era el que te quemaría para siempre, sino el que te consumiría hasta dejarte limpio, brillante, preparado para la unión. Y si ese es el caso, ¿qué significa para ti la próxima vez que te mires al espejo, o cuando sientas ese anhelo inexplicable por algo más grande que tú mismo? ¿Cómo puede el amor de Dios ser una fuente de sufrimiento insoportable? Piensa en ello por un momento. Te han dicho que Dios es amor, que su esencia es la bondad, la misericordia. Pero, ¿y si ese mismo amor, en su forma más pura y deslumbrante, fuera capaz de infligir un dolor tan profundo que te consumiría hasta los cimientos de tu ser? Esta es una de las paradojas más perturbadoras, y a la vez más reveladoras, que Santa Catalina de Génova nos legó. Y si el mayor dolor del purgatorio no es el castigo divino, no es la condena impuesta desde fuera, sino la propia incapacidad de unirte plenamente a esa fuente inagotable de amor? Imagina que has pasado toda tu vida anhelando la luz, soñando con un abrazo perfecto, con una unión total con aquello que te da sentido. Y de repente, te encuentras frente a esa luz, inmensa, pura, deslumbrante. Pero hay un velo, una fina capa que te impide fusionarte por completo. No es un muro, no es una puerta cerrada. Es tu propia imperfección, cada pequeña mancha, cada sombra que proyectas. Y esa conciencia, la de tu propia suciedad frente a la pureza absoluta, es lo que te desgarra. Catalina no vio almas lamentándose por el fuego eterno del infierno, ni por demonios que les arrancaban la piel. Lo que ella describió es mucho más íntimo y, por eso, más sobrecogedor, el dolor por la separación de Dios, una separación que no es un alejamiento físico, sino una incapacidad de comunión plena debido a la falta de perfección del alma. Ella te diría que este sufrimiento es un anhelo purificador. Imagínate un alma que ha vislumbrado la belleza de Dios, que ha sentido su inmensidad, su amor incondicional. Inmediatamente después, esa misma alma se vuelve consciente de su propia impureza, de todas las pequeñas y grandes faltas, de los apegos egoístas que la separan de esa perfección. Ese conocimiento no es intelectual, es una experiencia visceral, una profunda comprensión de la distancia que aún la separa de la unión total. Y de ese conocimiento surge un dolor ardiente, una sed insaciable de purificación. Es como si tuvieras una sed tan intensa que te doliera el cuerpo entero, pero la única agua que te serviría es la más pura, y tú no estás lo suficientemente limpio para beberla. El dolor es el de querer ser perfecto, de desear fusionarte con la perfección, pero saber que aún no lo eres. El purgatorio, según Catalina, es el dolor de la imperfección. Es el alma que, con una lucidez aterradora,
se da cuenta de cada impureza, de cada pequeño egoísmo, de cada apego mundano que la ata. Y ese discernimiento, esa visión clara de sus propias limitaciones, es lo que la consume. No es un castigo impuesto por un Dios justiciero, sino la reacción natural del alma que se expone a la luz divina. La luz de Dios, en su infinita pureza, no solo ilumina, sino que también revela, haciendo visibles cada sombra, cada mancha. Y el dolor no es por el temor al castigo, sino por la agonía de no poder unirse a lo amado, de no poder ser uno con la fuente de todo bien. Es el dolor del amante que ve al amado, pero no puede abrazarlo por estar cubierto de barro. Aquí viene la declaración más polémica, la que probablemente te hará dudar, quizás incluso te hará sentir rechazo. Ella afirmaba que las almas en el purgatorio eligen quedarse allí por amor a Dios, para ser purificadas. ¿Están diciendo que el sufrimiento es voluntario? ¿Que el alma anhela ese dolor para alcanzar la perfección? Esta idea choca frontalmente con la noción de un purgatorio como una pena impuesta. Catalina nos presenta una visión donde el alma, consciente de la necesidad de ser purificada, se somete voluntariamente a ese proceso doloroso. No es una prisión, es una sala de abluciones elegida por el propio prisionero, por el propio amor. Imagina un artista que ha creado una obra de arte casi perfecta, pero que ve una pequeña imperfección que la desmerece. Por amor a la belleza, por amor a la obra, el artista elige pulir esa pequeña mancha, aunque el proceso sea tedioso y doloroso. De la misma manera, el alma, por amor a Dios y por amor a su propia perfección, elige someterse a ese fuego purificador. No es una masoquista, es un alma enamorada, una alma que no puede soportar la idea de presentarse ante su amado sin estar absolutamente inmaculada. La pena del purgatorio, entonces, no es la pena de la justicia, sino la pena del amor. Un amor tan grande que no tolera la menor sombra, la menor imperfección. Esta es una perspectiva radicalmente diferente a la de un Dios justiciero que impone castigos. Catalina nos habla de un Dios de amor puro, y de un alma que responde a ese amor con un deseo tan vehemente de perfección que ella misma elige el camino del sufrimiento purificador. Es un acto de amor recíproco. El alma no huye del dolor, lo abraza como el medio para alcanzar la unión total con lo que más ama. ¿Puedes concebir una voluntad tan fuerte, un amor tan inmenso que te haga desear tu propio sufrimiento para alcanzar la pureza? Piensa en cómo esto transforma nuestra comprensión del purgatorio. Ya no es un lugar de castigo temible, sino un taller de almas, un crisol donde el amor divino y el amor del alma se encuentran para forjar la perfección. El dolor no es una consecuencia del enfado divino, sino el resultado del anhelo ardiente del alma por ser digna de su Creador. Es el dolor de la nostalgia de Dios, una nostalgia tan profunda que duele, que consume, pero que al mismo tiempo, es la garantía de la inminente unión. La afirmación de Catalina es impactante: las almas en el purgatorio no querrían ser liberadas de él antes de que se cumpla en ellas aquello que la divina justicia requiere. Esto te fuerza a replantearte todo. Significa que las oraciones de los vivos no liberan a las almas del purgatorio en el sentido de sacarlas de un castigo, sino que quizás aceleran su proceso de purificación porque el amor de los vivos se une a su propio anhelo. ¿O significa que el proceso debe completarse de forma natural, sin atajos, por la propia voluntad del alma? Este es un concepto que puede generar reacciones opuestas. Para algunos, es una visión de una belleza y profundidad inigualables, un testimonio del amor sublime entre Dios y el alma. Para otros, puede resultar difícil de aceptar, incluso controvertido, porque subvierte la idea de un Dios que juzga y castiga. Pero la fuerza de la experiencia de Catalina reside precisamente en su capacidad para llevarnos a los límites de nuestra comprensión, para hacernos mirar el purgatorio no como un lugar de temor, sino como una última y dolorosa manifestación del amor. ¿Estás preparado para aceptar que el mayor sufrimiento puede nacer del amor más puro? Y que ese sufrimiento, elegido voluntariamente, es el camino hacia la perfección que tu propia alma anhela? ¿Es posible que en medio de un sufrimiento tan extremo, tan visceral, tan purificador, Santa Catalina de Génova también encontrara una inmensa alegría en el purgatorio?
La pregunta suena a contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede existir la alegría en un lugar, o mejor dicho, en un estado, que es descrito con un fuego tan intenso y un dolor tan profundo? Tu mente lógica probablemente se resiste a aceptar esta idea. Estamos acostumbrados a pensar en el sufrimiento como la antítesis de la alegría. Pero Catalina, con sus visiones, nos fuerza a trascender esta dicotomía, a adentrarnos en una realidad donde estas dos fuerzas aparentemente opuestas no solo coexisten, sino que se alimentan mutuamente. Imagina por un momento que estás atravesando la prueba más dura de tu vida, un momento de agonía, donde cada fibra de tu ser es puesta a prueba. Pero en medio de ese dolor, tienes una certeza absoluta, sabes que al final de esa prueba te espera la plenitud, la respuesta a tus más profundos anhelos, la solución a todos tus problemas. ¿Esa certeza no atenuaría el dolor? ¿No infundiría una especie de alegría, una esperanza tan potente que el sufrimiento mismo se convertiría en un medio y no en un fin? Eso es precisamente lo que Santa Catalina experimentó en el purgatorio. Ella no describió un lugar de lamento y desesperación, sino un estado donde el dolor purificador se entrelazaba con una alegría inquebrantable, una euforia que rayaba en lo insoportable. La alegría en el purgatorio, tal como ella la percibió, no es la alegría del placer mundano o la euforia de un logro trivial. Es una alegría espiritual profunda, nacida de la certeza de la salvación. Las almas en el purgatorio, al haber pasado ya por el juicio particular, saben con una certeza absoluta que están destinadas al cielo, que su unión con Dios es inevitable. Han dejado atrás la posibilidad de la condenación eterna. Imagina el alivio, la paz que debe inundar un alma al saberse ya a salvo, al saber que, a pesar de sus imperfecciones, la misericordia divina ha prevalecido y su destino final es la gloria. Ese conocimiento, esa certeza inquebrantable, genera una alegría tan potente que, según Catalina, supera cualquier dolor terrenal, cualquier felicidad que puedas experimentar en esta vida. Pero esta alegría no es pasiva. Se mezcla con una esperanza ardiente de la unión divina. El alma anhela fusionarse con Dios, con la perfección. Y cada dolor purificador es un paso más hacia esa fusión. Es la alegría del progreso, la euforia de saber que cada imperfección que se consume en ese fuego de amor te acerca un poco más al objetivo final. Piensa en el escalador que, a pesar del agotamiento y el dolor muscular, siente una alegría inmensa con cada metro que sube, porque sabe que cada paso lo acerca a la cima. Esa es la esperanza que impulsa a las almas en el purgatorio. Una esperanza tan viva que convierte el sufrimiento en algo soportable, incluso deseable. El contraste es, sin duda, impactante. Hay dolor, sí, un dolor inmenso por la imperfección, por la separación de Dios. Pero ese dolor es superado, o más bien, transformado por una alegría que emana de la perfección divina que se les revela y a la que se dirigen. Catalina llegó a decir que el dolor del purgatorio es tan grande que, por sí solo, aniquilaría el cuerpo si un alma en vida lo experimentara. Sin embargo, ese mismo dolor es templado por una alegría espiritual tan intensa que lo hace aceptable, deseable incluso. Es una paradoja que desafía nuestra lógica binaria de placer o dolor, bien o mal. En el purgatorio de Catalina, estas categorías se fusionan. Aquí es donde su testimonio se vuelve verdaderamente polémico. Si el purgatorio es un sufrimiento tan intenso, ¿por qué Catalina lo describe con una alegría insoportable? ¿Es el purgatorio la máxima expresión del amor divino, un crisol donde la misericordia y la justicia se encuentran en un acto de purificación sublime? ¿O es, por el contrario, la manifestación última de nuestra propia miseria, de la desesperación por no ser dignos, pero con la esperanza de serlo algún día? La misma palabra insoportable aplicada a la alegría nos deja perplejos. ¿Cómo puede la alegría ser insoportable? Solo si es de tal magnitud que excede la capacidad humana de asimilación, una felicidad tan abrumadora que se acerca al borde del éxtasis. Ella explicaba que el alma en el purgatorio experimenta una mezcla de agonía y éxtasis. La agonía proviene de la conciencia de su impureza y de la distancia que aún la separa de Dios. El éxtasis, la alegría,
surge de la inmensa caridad de Dios y de la certeza de que esa separación es temporal, que la purificación es un proceso hacia la unión. Es como si el alma estuviera en el umbral del paraíso, sintiendo ya la brisa del cielo, vislumbrando la luz divina, pero sabiendo que aún no está lista para entrar plenamente. Y esa cercanía, esa promesa de la unión, es lo que genera esa alegría desbordante. Para Catalina, el purgatorio es el último acto de amor de Dios hacia el alma, y el último acto de amor del alma hacia Dios. Es la perfección en proceso, la divinización gradual. Y cada pena, cada ardiente purificación, es un paso más hacia esa divinización. Por eso el alma acepta el sufrimiento con gozo, porque sabe que cada dolor es una liberación, una eliminación de una capa de impureza que la acerca más a su Creador. Es el dolor del parto que lleva a una nueva vida, la agonía del escultor que da forma a la obra maestra. Esta visión contradice cualquier intento de simplificar el purgatorio a un castigo frío y calculador. En su lugar, Catalina nos presenta un purgatorio que es una manifestación del amor más vehemente y transformador. Un amor tan poderoso que no puede soportar la menor imperfección en aquello que ama, y por ello lo purifica con una intensidad que para nosotros, desde la perspectiva terrenal, solo podemos calificar de sufrimiento. Pero para el alma que lo experimenta, ese sufrimiento es un camino hacia la alegría suprema. ¿Estás preparado para aceptar que la verdadera alegría no siempre viene de la ausencia de dolor, sino de la transformación de ese dolor en un camino hacia algo mayor? El testimonio de Santa Catalina de Génova nos invita a ver el purgatorio no como un lugar de penitencia temible, sino como un crisol de amor donde el alma es refinada no por el castigo, sino por el deseo ardiente de la perfección. Es el proceso por el cual el alma se vuelve capaz de soportar la inmensidad de la gloria divina. Y en ese proceso, incluso el dolor más intenso se convierte en una fuente de alegría, porque cada partícula de impureza eliminada es un paso hacia la fusión total con el amor. ¿Es el purgatorio entonces la máxima expresión del amor divino, o la manifestación de nuestra propia miseria? Quizás sea ambas cosas, el lugar donde nuestra miseria se encuentra con el amor infinito y es transformada por él, en un proceso de alegría dolorosa. ¿Te atreves a mirar tu propio sufrimiento bajo esta luz, como una oportunidad para una alegría más profunda? Si el purgatorio no es un lugar físico, si no tiene coordenadas en un mapa que puedas dibujar en un pergamino antiguo, entonces, ¿qué significa que Catalina lo mapeara? ¿Estaba cartografiando estados del alma, etapas de purificación, o algo completamente diferente que desafía nuestra concepción del espacio y el tiempo? Piénsalo bien. Estamos hablando de una mujer del siglo XV que nos legó una comprensión del más allá que, incluso hoy, parece adelantada a su tiempo. No era una geógrafa de reinos celestiales, sino una exploradora de la conciencia, una cartógrafa de las profundidades del espíritu humano en su viaje hacia la perfección. La naturaleza de sus visiones es crucial para entender esto. No eran apariciones externas, como si estuviera viendo escenas proyectadas en una pared. Sus experiencias eran, en su esencia, internas, profundas inmersiones en la realidad espiritual del alma. Imagina que el purgatorio no es un destino al que viajas, sino un estado que experimentas desde dentro, un proceso que ocurre en la intimidad de tu ser. Catalina no vio almas de la misma manera que verías a una persona. Ella percibió sus estados, sus anhelos, sus sufrimientos y sus alegrías. Era una comprensión intuitiva, una asimilación de la verdad sobre el proceso de purificación, que luego ella tradujo a un lenguaje que tú y yo podemos intentar comprender. Ella desglosó el proceso de purificación del alma con una precisión asombrosa. No habló de tiempo en el sentido de días o años, sino de un instante en el que el alma, al dejar el cuerpo, se encuentra ante la luz de Dios y en ese mismo momento se da cuenta de su propia impureza. Este instante de revelación es, para Catalina, el comienzo del purgatorio. Es cuando el alma, al ver la perfección inmaculada de Dios, siente un dolor insoportable por su propia imperfección. No es un juicio de condena, sino un juicio de autoconocimiento. El alma, en un acto de amor y humildad,
elige voluntariamente someterse a la purificación para ser digna de esa unión. Catalina describió este proceso como una separación dolorosa de todo lo que no es Dios. Imagina que tu alma es un espejo cubierto de polvo y barro. Cuando lo acercas a una fuente de luz inmensa y pura, cada partícula de suciedad se hace dolorosamente visible. Y el espejo, deseando reflejar la luz perfectamente, comienza a vibrar y a temblar, en un esfuerzo por desprenderse de esa suciedad. Ese temblor, esa vibración, ese dolor, es el purgatorio. Cada apego egoísta, cada palabra no dicha con amor, cada pensamiento impuro, cada acto de indiferencia, se convierte en una barrera que el alma desea fervientemente eliminar. Ella descompuso este viaje en fases, no como un camino con paradas, sino como un proceso continuo de desapego y anhelo. Por ejemplo, habló de cómo el alma, al ver su propia mancha, sufre por no poder unirse de inmediato a Dios. Este sufrimiento es tan intenso que Catalina lo compara con el del infierno, pero con una diferencia crucial: el alma en el purgatorio tiene esperanza, tiene la certeza de la salvación. Esa certeza es la que transforma el dolor en un sufrimiento gozoso. Es la agonía de amar algo que no puedes abrazar completamente, pero sabiendo que cada momento de purificación te acerca más a ese abrazo. Ella no te dio una lista de pecados y sus penitencias correspondientes, sino una descripción de los estados internos del alma mientras se despoja de todo lo que la separa de la divinidad. Es un mapa emocional, un diagrama del anhelo y la transformación espiritual. Y aquí viene la declaración más polémica, la que te hará cuestionar la línea que separa lo terrenal de lo celestial. Ella creía que el purgatorio comienza en esta vida para algunos. ¿Significa esto que ya estamos experimentando el purgatorio sin darnos cuenta? ¿Y que la muerte no es el fin, sino la continuación de un proceso de purificación que ya hemos iniciado aquí, ahora mismo? Esta es una idea radicalmente diferente a la de un purgatorio que es solo un destino post-mortem. Catalina afirmaba que las almas que viven una vida de intensa caridad y un profundo arrepentimiento ya experimentan ese fuego purificador en vida. Ese anhelo ardiente por Dios, esa conciencia de su propia imperfección y el deseo de purificarse, son ya el comienzo de su purgatorio. Imagina que estás tan enamorado de alguien que, por amor a esa persona, decides transformarte, eliminar tus malos hábitos, pulir tus imperfecciones. El dolor de ese cambio, el esfuerzo, la disciplina, serían el purgatorio de tu amor. Para Catalina, ciertas almas en la tierra viven así, con una intensidad espiritual que ya les permite experimentar ese proceso de limpieza. No es que no tengan pecados, sino que su amor por Dios es tan grande que la conciencia de sus faltas se convierte en un tormento insoportable, un deseo ardiente de purificación que los consume. Es una purificación activa, iniciada por la propia voluntad del alma en respuesta al amor divino. Esto implica que la muerte no es un interruptor mágico que enciende el purgatorio de la nada. Más bien, es una transición, la continuación de un proceso que ya estaba en marcha. Para aquellos que han vivido con tibieza, con apego a lo mundano, la muerte es el momento en que se les revela de golpe su impureza, y el purgatorio comienza con una intensidad abrumadora. Pero para aquellos que ya han buscado la perfección en vida, la muerte es simplemente la puerta a una fase más profunda de esa misma purificación ya iniciada. ¿No te parece una idea inquietante y, a la vez, esperanzadora? Inquietante, porque te fuerza a considerar que quizás ya estás en el purgatorio; esperanzadora, porque te da la posibilidad de iniciar tu purificación aquí y ahora, en lugar de esperar al último aliento. Esta visión de un purgatorio que se extiende a la vida terrenal es profundamente polémica. Rompe con la idea de una clara separación entre el aquí y el más allá y nos obliga a reconsiderar la naturaleza de la vida espiritual. Significa que tus sufrimientos diarios, tus luchas por la virtud, tus remordimientos por el mal, son ya una parte de ese fuego purificador. Que cada acto de arrepentimiento genuino es un paso más en tu propio proceso de purificación. Si esto es cierto, entonces cada momento de tu vida tiene una relevancia espiritual mucho mayor de lo que jamás imaginaste. El mapeo de Catalina, entonces, no es el de un geógrafo,
sino el de una mística que desvela los estados del alma y su progresión hacia la divinidad. Es un mapa de la conciencia, un diagrama de la transformación espiritual. Ella nos muestra que el purgatorio no es una pena impuesta por un Dios lejano, sino una experiencia intrínseca del alma que, al exponerse al amor divino, se consume por el deseo de ser digna de él. Un proceso que, para algunos, ya ha comenzado. Y si es así, ¿qué estás haciendo tú para iniciar o acelerar tu propio proceso de purificación en esta vida? ¿Estás dispuesto a aceptar que tu propio camino hacia la perfección podría ser, en sí mismo, un purgatorio personal? Hemos explorado las profundidades de las visiones de Santa Catalina, su radical concepción del purgatorio como un fuego de amor, un sufrimiento gozoso que consume las imperfecciones del alma. Pero aquí surge una pregunta que te dejará reflexionando. ¿Por qué las revelaciones de una mujer tan extraordinaria, a pesar de ser tan profundas y revolucionarias, no han tenido un impacto más generalizado en la teología católica? ¿Por qué no forman el pilar central de lo que te enseñan sobre el más allá? ¿Fue su mensaje censurado, quizás silenciado por ser demasiado radical, demasiado desafiante para una institución que valora la tradición y la uniformidad? ¿O, simplemente fue ignorada, considerada una voz solitaria, difícil de encajar en los dogmas establecidos? La recepción de sus escritos, recopilados póstumamente por sus discípulos en el Tratado del Purgatorio y su Diálogo Espiritual, fue compleja, para algunos, muy controvertida. Imagina a los teólogos de la época, acostumbrados a las descripciones más gráficas del purgatorio, a los tormentos físicos y a la contabilidad de las penas. De repente, surge una mujer que no habla de llamas literales, sino de un fuego de amor que duele por la imperfección. Que no ve demonios, sino la propia alma autoconsumiéndose por su anhelo de Dios. Que no habla de castigo, sino de un proceso de purificación voluntario, impulsado por el amor. Estas ideas, aunque profundamente espirituales, no encajaban fácilmente en las categorías establecidas de la teología de ese tiempo. Su concepción del purgatorio como un estado del alma, y no un lugar físico, era una idea que rompía moldes. En una época donde se vendían indulgencias para sacar almas del purgatorio, la idea de que las almas eligen voluntariamente permanecer allí hasta su completa purificación presentaba un dilema. ¿Cómo se cuadraba eso con las prácticas populares y con la estructura de poder que se beneficiaba de ellas? Sus revelaciones, aunque llenas de una piedad sincera, podrían haber sido vistas como una amenaza implícita a ciertas interpretaciones y prácticas eclesiásticas. Algunos teólogos de su tiempo podrían haberlas considerado demasiado místicas, demasiado subjetivas, o incluso peligrosamente cercanas a ideas que podían ser malinterpretadas. El hecho de que fuera una mujer, una laica, y no un erudito clérigo, también pudo haber influido. En una sociedad y una iglesia dominadas por hombres, la voz de una mística femenina, por muy profunda que fuera su experiencia, a veces se relegaba a una categoría piadosa pero no necesariamente doctrinal. Su santidad fue reconocida, sí, pero sus profundas intuiciones sobre la esencia del purgatorio a menudo se trataron como revelaciones privadas, no como un canon doctrinal universal. Fue como si dijeran, sí, es santa, sus experiencias son válidas para ella, pero no necesariamente para la comprensión general del purgatorio. ¿No te parece irónico que una figura tan venerada en su vida y después de ella no lograra que sus ideas más revolucionarias penetraran en el corazón mismo de la enseñanza oficial? Sus escritos se difundieron, sí, pero con un cierto grado de cautela. Algunos estudiosos los valoraron por su profundidad espiritual y su belleza mística, mientras que otros los analizaron con lupa para asegurarse de que no contuvieran herejías. Y, aunque no fue formalmente censurada en el sentido de que sus escritos fueran prohibidos, la controversia alrededor de sus revelaciones, especialmente sobre cómo encajaban, o no, con la doctrina oficial, hizo que sus ideas no se integraran plenamente en el corpus teológico de la misma manera que las obras de grandes doctores de la Iglesia. Era más fácil canonizar a la mujer que adoptar plenamente su visión más radical del purgatorio.
Ella nunca pretendió fundar una nueva doctrina, sino simplemente describir lo que ella vivía y comprendía a través de sus experiencias. Su humildad y su obediencia a la Iglesia probablemente contribuyeron a que no fuera condenada. Pero su mensaje, por su propia naturaleza, era tan disruptivo que la institución, quizás, no estaba preparada para asimilarlo completamente. Es posible que la verdad, en ocasiones, sea tan simple y a la vez tan profunda que la complejidad de las estructuras humanas no pueda abarcarla por completo. Aquí radica el corazón de la declaración polémica. La Iglesia ha canonizado a Catalina, la ha elevado a los altares, pero sus visiones sobre el purgatorio siguen siendo un tema de debate, para muchos, un misterio. Piensa en ello. Si su santidad es incuestionable, y sus revelaciones provienen de una experiencia mística auténtica, ¿por qué su visión del purgatorio no es universalmente aceptada como la descripción más precisa? ¿Significa esto que la verdad sobre el purgatorio, en su esencia más pura y transformadora, sigue oculta, esperando ser redescubierta por cada alma, en lugar de ser un dogma frío y distante? Te invita a preguntarte si la verdad espiritual se limita a las definiciones dogmáticas o si, a veces, se encuentra en la experiencia personal y profunda de almas como la de Catalina. Es posible que la complejidad de la experiencia mística sea inherentemente difícil de traducir a un lenguaje formal y doctrinal sin perder algo de su esencia. Las visiones de Catalina nos ofrecen una perspectiva que humaniza y diviniza el purgatorio al mismo tiempo, lo convierte en un proceso de amor y no solo de justicia. Pero esa misma profundidad hace que sea un concepto resbaladizo para la sistematización. Para algunos, esta dualidad, santa canonizada pero visionaria controversial, es una prueba de la sabiduría de la Iglesia al discernir la santidad del alma, pero también de su prudencia al no precipitarse en adoptar todas las revelaciones privadas como dogma. Para otros, es una señal de que la Iglesia, en su afán por mantener el orden y la uniformidad, a veces pierde de vista las verdades más profundas y vivenciales que emergen de la experiencia mística. Podría ser que la Iglesia, en su sabiduría, reconoció la validez de la experiencia de Catalina como camino de santidad, pero consideró que sus descripciones eran demasiado personales o difíciles de armonizar con la teología consolidada sin generar confusiones. O quizás, simplemente, el mensaje de Catalina sobre el purgatorio es tan radical que la humanidad, incluso hoy, aún no está completamente preparada para asimilarlo en toda su magnitud. Te dejo con esta inquietud. Es posible que lo que se nos ha enseñado sea solo una parte de la verdad y que el resto, el verdadero corazón del purgatorio, te esté esperando a ti para ser descubierto en tu propia búsqueda de la perfección y del amor divino. Hemos viajado a través de la mente y el espíritu de Santa Catalina de Génova, explorando un purgatorio que desafía nuestras concepciones más arraigadas. Hemos desentrañado una visión que nos habla no de un lugar lejano, sino de un estado del alma, una profunda inmersión en el proceso de purificación. Hemos visto cómo para ella, el famoso fuego del purgatorio no era un castigo literal, sino el ardiente anhelo del amor divino, un amor tan puro que consume cada imperfección. Y hemos aprendido que, en medio de ese sufrimiento, hay una alegría inexplicable, una euforia que nace de la certeza de la salvación y del progreso hacia la unión total con Dios. Lo más provocador de todo, quizás, es la idea de la elección voluntaria. El alma no está prisionera en el purgatorio, sino que elige permanecer en ese fuego de amor hasta que esté completamente purificada. Si Santa Catalina de Génova nos reveló un purgatorio tan íntimo y personal, tan conectado con el propio viaje del alma, ¿qué significa esto para nuestra propia búsqueda de la perfección? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la vida después de la muerte, para tu propia existencia aquí y ahora? Si el purgatorio no es un destino al que simplemente llegas, sino un estado que se vive, que se anhela, que se elige por amor, entonces, ¿estamos preparados para enfrentar el fuego purificador que, según ella, comienza en nuestro propio corazón, en esta vida terrenal? ¿Estás dispuesto a aceptar que la purificación no es solo un evento post-mortem, sino un proceso continuo, una parte esencial de tu camino espiritual? Imagina por un momento que la vida que llevas, tus luchas internas, tus remordimientos, tus anhelos de ser mejor,
son ya parte de ese fuego del purgatorio. Catalina nos mostró que el purgatorio no es una imposición divina, sino una respuesta del alma al amor inmenso de Dios. Es el dolor que experimentas cuando te das cuenta de lo lejos que estás de la pureza que anhela tu espíritu. Si el purgatorio comienza aquí, en tu interior, entonces cada día, cada decisión, cada acto de amor o de egoísmo, está moldeando tu alma, acercándola o alejándola de esa purificación necesaria. La muerte, en esta visión, no es el inicio de un proceso completamente nuevo, sino la intensificación de uno que ya has comenzado. Es como si el velo que te impide ver tu propia impureza se rasgara y te enfrentaras a ti mismo en la luz divina. Piensa en las implicaciones de esta visión en tu vida diaria. Si el dolor de la imperfección es el fuego purificador, ¿qué significan tus propios sufrimientos? ¿Son meros castigos o son oportunidades para la purificación, para el crecimiento, para acercarte más a esa perfección que tu alma anhela? Catalina nos invita a ver el sufrimiento no con resignación pasiva, sino con una alegría activa, la alegría de saber que cada pena, cada desapego, te está moldeando, te está limpiando para la unión final. Es una perspectiva que cambia radicalmente tu relación con el dolor y con tu propia humanidad. ¿Te atreves a ver tus propias luchas como parte de un proceso divino de purificación, y no solo como meras adversidades? Su testimonio nos obliga a considerar que la búsqueda de la perfección no es una opción, sino una necesidad intrínseca del alma que ha vislumbrado la belleza de Dios. Si tu alma, al igual que la de Catalina, anhela fusionarse con la fuente de todo amor, entonces, la purificación es inevitable. Y si ese anhelo es tan fuerte, ¿no elegirías voluntariamente ese proceso, aunque fuera doloroso, con tal de alcanzar la plenitud? La visión de Catalina no es un cuento de terror sobre castigos divinos, sino una oda al amor divino y a la capacidad del alma para responder a ese amor con una sed inagotable de pureza. Esta perspectiva también te obliga a cuestionar la forma en que vives. Si el purgatorio comienza en esta vida para algunos, ¿estás tú viviendo de una manera que te permita iniciar ese proceso de purificación ahora? ¿Estás desapegándote de lo superfluo, buscando la caridad, cultivando un amor más profundo por Dios y por el prójimo? La visión de Catalina no es solo para teólogos o místicos, es un llamado a la acción personal, a una transformación interior que te prepara para el encuentro final. No se trata de temer el purgatorio, sino de abrazar el proceso de purificación que te lleva a la libertad. Aquí reside el verdadero poder de su revelación. Quizás la verdadera pregunta no es si el purgatorio existe como un lugar físico, o si es un fuego literal que te quema. La pregunta más profunda, la que te concierne a ti directamente, es, ¿ya lo estamos viviendo? ¿Ya está ese fuego purificador, ese anhelo ardiente, esa conciencia de tu propia imperfección, consumiéndote desde dentro? Y si es así, ¿tenemos el valor de abrazar ese dolor purificador que nos lleva a la unión con lo divino, con la perfección, con la esencia misma del amor? ¿Estás dispuesto a aceptar el sufrimiento que surge de la imperfección, sabiendo que es el camino hacia la alegría más pura? La visión de Santa Catalina de Génova no es solo una historia del pasado, un relato fascinante de una mística del siglo XV. Es un espejo que nos confronta con nuestra propia búsqueda de la verdad, con nuestros propios anhelos de perfección. Te desafía a mirar más allá de las imágenes convencionales, a profundizar en la esencia del amor divino y la respuesta del alma. Te invita a considerar que el purgatorio no es un destino temible, sino un acto de amor final, un abrazo purificador que te prepara para la plenitud. Y en ese abrazo, el dolor y la alegría se fusionan en una experiencia trascendente. ¿Estás preparado para vivir tu propio purgatorio, aquí y ahora, y así alcanzar la unión que tu alma anhela? La respuesta, como siempre, está dentro de ti.